Ramiro Pellitero. Introducción al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona. Manuales Instituto Superior de Ciencias Religiosas Universidad de Navarra. 1. Cada vez más personas se interesan por adquirir una formación filosófica y teológica seria y profunda que enriquezca la propia vida cristiana y ayude a vivir con coherencia la fe. Esta formación es la base para desarrollar un apostolado intenso y una amplia labor de evangelización en la cultura actual. Los intereses y motivaciones para estudiar la doctrina cristiana son variados. Padres y madres que quieren enriquecer su propia vida cristiana y la de su familia, cuidando la formación cristiana de sus hijos. Catequistas y formadores que quieren adquirir una buena preparación teológica para transmitirla a otros. Futuros profesores de religión en la enseñanza escolar. Profesionales de los más variados ámbitos, comunicación, economía, salud, empresa, educación, etc., que necesitan una formación adecuada para dar respuesta cristiana a los problemas planteados en su propia vida laboral, social, familiar, o simplemente quienes sienten la necesidad de mejorar la propia formación cristiana con unos estudios profundos. 2. Existe una demanda cada vez mayor de material escrito para el estudio de disciplinas teológicas y filosóficas. En muchos casos la necesidad procede de personas que no pueden acudir a clases presenciales, y buscan un método de aprendizaje autónomo, o con la guía de un profesor. Estas personas requieren un material valioso por su contenido doctrinal y que, al mismo tiempo, esté bien preparado desde el punto de vista didáctico, en muchos casos para un estudio personal. Con el respaldo académico de la Universidad de Navarra, especialmente de sus facultades eclesiásticas, Teología, Filosofía y Derecho Canónico, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Educación y Psicología, esta colección de manuales de estudio pretende responder a esa necesidad de formación cristiana con alta calidad profesional. 3. Las características de esta colección son: claridad doctrinal, siguiendo las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica. Exposición sistemática y profesional de las materias teológicas, filosóficas, y de otras ciencias. Formato didáctico tratando de hacer asequible el estudio, muchas veces por cuenta propia, de los contenidos fundamentales de las materias. En esta línea aparecen en los textos algunos elementos didácticos tales como esquemas, introducciones, subrayados, clasificaciones, distinción entre contenidos fundamentales y ampliación, bibliografía adecuada, guía de estudio al final de cada tema, etc. José Manuel Fidalgo Alaís. José Luis Pastor. Directores de la colección. Formato didáctico. Los manuales tienen un formato didáctico básico para facilitar tanto el eventual estudio del alumno por su cuenta, el autoestudio con preceptor/tutor, o la combinación de clases presenciales con profesor y estudio personal. Estas características didácticas son: 1. Se ha procurado simplificar los contenidos de la materia sin perder la calidad académica de los mismos. 2. Se simplifican los modos de expresión, buscando la claridad y la sencillez, pero sin perder la terminología teológica. Nos parece importante, desde un punto de vista formativo, adquirir el uso adecuado de los términos teológicos principales. 3. En el cuerpo del texto aparecen dos tipos de letra en función de la relevancia del contenido. Mientras que la letra grande significa contenidos básicos de la materia, la letra pequeña se aplica a un contenido más explicativo de las ideas principales, más particular o más técnico. 4. El texto contiene términos o expresiones en formato negrita. Se pretende llamar la atención sobre un concepto clave a la hora del estudio personal. 5. Las enumeraciones y clasificaciones aparecen tipográficamente destacadas para facilitar la visualización rápida de los conceptos, su estudio y memorización. 6. Al principio de cada tema, inmediatamente después del título, se incluye una síntesis de la idea principal a modo de presentación. 7. En cada tema se presentan varios recursos didácticos. Un esquema o sumario de la lección, sirve de guión de estudio y memorización. Un vocabulario de palabras y expresiones usadas en el desarrollo del tema. Sirve para enriquecer el propio bagaje de términos académicos y sirve también de autoexamen de la comprensión de los textos. Una guía de estudio. Se trata de un conjunto de preguntas. El conocimiento de las respuestas garantiza una asimilación válida de los principales contenidos. Textos para comentar. Pueden dar pie a lecturas formativas o a ejercicios, guiados por un profesor.
8. Se dispone al final de una bibliografía básica y sencilla de los principales documentos que pueden servir para ampliar el contenido de la materia. Presentación. 1. Cuando se llega a una ciudad que desconocemos, una forma de introducirse en ella es, sencillamente, ir entrando, dejamos llevar e impresionar por lo que nos vamos encontrando. Otra manera es informarse previamente, preguntar cuáles son sus arterias principales, para distinguirlas de las callejuelas, cuándo y cómo surgió ese asentamiento y qué ha ido sucediendo de importancia ahí, a lo largo de los años o de los siglos, qué monumentos, edificios y otros testigos de esa historia vale la pena conocer. Todo eso es interesante para situarnos en ese lugar, contemplarlo y comprenderlo mejor, sobre todo a sus gentes en el marco de las culturas y de la historia. Algo así buscábamos hacer en esta introducción al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, Catechismus Ecclesiae Catholicae igual a CEC. No queríamos simplemente decir lo que dice el Catecismo, sino elaborar un mapa que fuera informando y a la vez, situando al lector. Y para eso, no se trata sin más de presentar los distintos temas de acuerdo con la literalidad en que se exponen en el CEC, sino de enmarcarlos, relacionarlos, seguirlos hasta nuestros días e incluso apuntar explícitamente el horizonte donde nos han llevado o nos pueden llevar. Para esto nos hemos servido sobre todo de las enseñanzas de los papas que han venido después de la publicación del Catecismo en 1992. 2. Ninguna introducción puede ser neutra, es decir, sin presupuesto ni finalidad determinada. Por otra parte, los que llegamos a un nuevo lugar o nos enfrentamos con un nuevo texto, sea un libro o una película, llevamos nuestro mundo interior, los conocimientos e impresiones previas. Es lo que los especialistas llaman la precomprensión. Esto hace que, de modo más bien inconsciente, tendamos a dar más importancia a unas cosas que a otras, según esos intereses previos. Esto no quiere decir que estemos totalmente determinados en un sentido, o que las cosas que vamos a ver no tengan valores objetivos, unas más y otras menos. Pero sin duda nos suele ayudar que alguien nos avise de lo que tenemos delante, por si acaso no lo percibimos suficientemente. Luego, del encuentro con ese libro, o con esa película o incluso con ese lugar, sea una ciudad populosa o un camino aislado en la montaña, brota el diálogo interior con ese texto, pensamientos, sentimientos, conclusiones, tantas veces ni siquiera formuladas claramente para nosotros mismos. Si tenemos la oportunidad de compartirlos con otros, quizá entremos en diálogo exterior, con lo que ellos mismos han sacado de la misma experiencia u otras similares. Comprobamos que hay muchas cosas en las que coincidimos, no en todas. Esto es conocido y habitual según las leyes de lo que suele llamarse hermenéutica o interpretación de los textos, y teniendo en cuenta la pluralidad de las personas según factores como la sensibilidad, la educación y la experiencia. 3. El CEC es un texto que implica una vida. Recoge la tradición viva de la fe cristiana en un tiempo en que muchos no la conocen bien o no la viven del todo. Al irlo leyendo y estudiando, es posible que suscite en cada uno reacciones diversas. De una introducción no se puede esperar que responda a todos los interrogantes e impresiones, pero sí, quizá, a los más comunes y previsibles. Al mismo tiempo, debería dejar abiertos los caminos para los que quieren saber más o seguir investigando por sí mismos. Algo así hemos intentado en este trabajo. Quienes aborden el libro que el lector tiene entre sus manos como complemento de su formación cristiana, podrán reconocer una síntesis de lo que han recibido, y descubrir algunos aspectos menos explorados por ellos. Quienes se adentren en el libro por sí mismo, esperamos puedan hacerse idea de la riqueza de planteamientos de este catecismo singular. Ojalá que unos y otros se vean animados no solo a leerlo, en el caso de que no lo hayan hecho, sino también a conocerlo mejor y darlo a conocer en su ambiente. Podrán redescubrir algunas claves educativas de la tradición eclesial sobre la fe cristiana. Únicamente nos falta por avisar que nos referimos siempre al CEC a partir de su edición típica 1997 incluida. Desde su primera edición en 1992 hasta 1997, y en menor medida después hasta nuestros días, el catecismo ha experimentado algunos cambios que se han ido incorporando en las posteriores ediciones. 10. Esta introducción al estudio del Catecismo de la Iglesia consta de 7 temas. Podrían considerarse distribuidos en 3 partes. A. Los 2 primeros tienen carácter preliminar. En ellos se estudia el CEC como instrumento para comunicación de la fe. 1. En sus orientaciones fundamentales y estructura. 2. B.
Los tres siguientes abordan los grandes ejes transversales del CEC, la Trinidad y Cristo como centro. 3. La Iglesia, que recorre el camino del hombre. 4. Como fruto y profundizadón de los dos temas anteriores, estudiamos la vida cristiana como don y tarea. 5. C. Los dos últimos temas exponen lo que podría llamarse el dinamismo obra del Espíritu Santo de la existencia cristiana, desde el centro de esa existencia, constituido por la Eucaristía y la caridad, en la persona misma del cristiano culto espiritual y santidad. 6. Y en su acdón transformación cristiana de mundo. 7. El apéndice final expresa el servicio que puede prestar el CEC a la educación cristiana, en un marco de pluralismo cultural y religioso. El Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento para la comunicación de la fe. La importancia del Catecismo de la Iglesia Católica se comprende bien cuando se le sitúa en la tradición viva de la Iglesia y se muestra su papel en la actualidad, en relación con las cuestiones que se plantean nuestros contemporáneos. Si el Concilio Vaticano II ha sido, la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX, y, una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza, Juan Pablo II, Carta Novo Millennio Ineunte, N57, el Catecismo del Concilio Vaticano II ha venido a convertirse en instrumento decisivo para la nueva evangelización. Al celebrar los 50 años del concilio el 11 de octubre de 2012, Benedicto XVI entregaba a la Iglesia simbólicamente los 7 mensajes del concilio y el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no era un mero recordatorio, sino una invitación a seguir haciendo nuestro el mensaje conciliar y realizar su verdadero sentido, que la fe siga siendo viva en un mundo en transformación. El Catecismo de la Iglesia Católica, CEC, no es un catecismo, en el sentido popular del término, si bien se inscribe en la misma tradición educativa de los catecismos, el término catecismo de su título le es propio por una decisión muy concreta. Su razón de ser ha sido comparada a una partitura común, para interpretar en nuestro tiempo la sinfonía de la fe. Se sitúa, como regla autorizada, al servicio de la enseñanza de la fe y de la comunión eclesial. En nuestro mundo globalizado es un instrumento decisivo para la nueva evangelización. Con su ayuda se puede ayudar a redescubrir la fe, de modo que pueda hacerse vida y cultura. 1.1. Sobre la palabra catecismo, en el título del texto. El CEC está destinado a dar fruto durante largo tiempo. De hecho, su antecesor natural, el Catecismo Romano, fue publicado en el siglo XVI y ha sido referencia para la educación católica casi hasta el final del siglo XX. Ante todo, conviene advertir que ambos catecismos no lo son en el sentido normal o usual de la palabra catecismo, es decir, según el diccionario del castellano, como un libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. Ciertamente, el género catecismo se aplica a un libro de fe, un texto para la enseñanza de la fe. A la vez, hay que tener en cuenta que los catecismos se han elaborado pensando sobre todo en la enseñanza doctrinal de los niños. En efecto, ni el Catecismo Romano ni el actual Catecismo de la Iglesia Católica son, desde luego, libros destinados a la instrucción elemental de los niños. Y si contienen preguntas y respuestas de vez en cuando, las ofrecen como síntesis de largos y profundos desarrollos. La investigación histórica ha demostrado, R. Rodríguez, que a ambos se les puso el nombre de catecismo al final del proceso de elaboración, precisamente porque se quería un texto autorizado para explicar íntegramente la doctrina católica con alcance universal. En el caso del CEC, la revista, Time, calificó su publicación, poco antes de producirse, como el acto más importante del magisterio de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Como veremos enseguida, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis fiel de lo esencial del CEC que forma una sola unidad con este, se publicó unos años después, en 2005. Entonces cabe preguntarse, en cuanto a su género, ¿qué son estos dos grandes catecismos? Pues son exposiciones autorizadas del depósito de la fe en dimensión catequética o pedagógica. Es decir, contienen la filosofía educativa de la Iglesia Católica. Dicho de otro modo, contienen la doctrina cristiana expuesta en un orden determinado y con unos argumentos apropiados para ser enseñada en nuestro tiempo. Aunque sus destinatarios no son los niños sino los educadores, cualquier persona incluso no cristiana puede entenderlos, con tal que tenga un cierto bagaje teológico y cultural.
Según la Constitución Apostólica Fidei Depositum, por la que se promulga el Catecismo de la Iglesia Católica, N4, sus destinatarios son, ante todo, los pastores y fieles, en particular los más comprometidos con la caquesis, a continuación, todos los creyentes, y por último el libro, es ofrecido a todo hombre que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, cf 1p 3,15, y que quiera conocer lo que cree la Iglesia Católica. La elaboración del CEC fue pedida por los obispos a Juan Pablo II en 1985, con motivo del XX aniversario del Concilio Vaticano N. Este, catecismo, como lo calificó el Santo Papa polaco en 1986, fue una empresa de gran envergadura, que ocupó 7 años a un equipo internacional de autores, coordinados por el cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI. En su redacción intervinieron, aportando sugerencias, episcopados, teólogos y otros autores de todo el mundo. Cabe detenerse en algunas apreciaciones que hizo Benedicto XVI acerca de este catecismo y de su papel en los tiempos actuales del cristianismo. 1.2. 1. Partitura común, para interpretar la fe. El mismo Papa Ratzinger sintetizó en una publicación dirigida a los jóvenes las circunstancias que llevaron a la publicación de este catecismo, el contexto histórico y social en que fue redactado. A. El contexto histórico sodal de la elaboración del CEC. Después del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, y en una situación cultural nueva, muchas personas ya no sabían bien qué es lo que creen en realidad los cristianos, qué enseña la Iglesia, si puede siquiera enseñar algo, y cómo se casa todo esto con una cultura transformada desde su base. Prefacio del YOUCAT, subsidio catequético publicado en 2011. Muchos creyentes, proseguía, incluso cristianos, se hacían entonces, como también hoy, estas preguntas: ¿no está superado el cristianismo como tal? ¿Se puede ser cristiano hoy de un modo razonable? Juan Pablo II decidió entonces que los obispos de todo el mundo escribieran un libro sobre la fe. Este libro debía llevar el título tradicional de Catecismo de la Iglesia Católica y, sin embargo, debía ser algo absolutamente estimulante y nuevo, debía mostrar qué cree hoy la Iglesia Católica y de qué modo se puede creer de manera razonable. Reconoce que le asustó esta tarea, y confiesa que dudó de que pudiera lograrse algo semejante. ¿Cómo era posible que autores dispersos por todo el mundo pudieran realizar juntos un libro legible? ¿Cómo podían, era la cuestión, personas que viven en diferentes continentes, no solo geográficos, sino también en el nivel intelectual y espiritual, realizar juntas un texto que debía tener una unidad interna y ser comprensible también en todos los continentes? Máxime teniendo en cuenta que los obispos debían escribir en representación de toda la Iglesia. Cuando el Papa Benedicto escribía estas palabras, habían pasado ya casi 20 años de la publicación del CEC. Y seguía considerando su realización, como desde el principio, como una especie de milagro. Valía la pena, porque la unidad de la fe debía compaginarse con la diversidad en las expresiones de la fe, como también existen diversidades legítimas en las formas de celebrar los sacramentos y en la vida cristiana. De un modo gráfico, reconocía que, ya en el tiempo de la redacción del CEC, pudimos constatar que no solo son diferentes los continentes y las culturas de sus pueblos, sino también que dentro de cada sociedad existen a su vez diferentes continentes. El trabajador piensa diferente al campesino, un físico diferente a un filólogo, un empresario diferente a un periodista, una persona joven diferente a una mayor. Y argumenta que, por este motivo, en el lenguaje y en el pensamiento, tuvimos que situarnos por encima de todas estas diferencias y, por decirlo así, buscar un espacio común entre los diferentes universos mentales. Una consecuencia más, tomamos cada vez mayor conciencia de que el texto requería traducciones a los diferentes mundos, para poder llegar a las personas con sus diversas mentalidades y diversas problemáticas. Con esto no se refería Benedicto XVI solo a las traducciones a los idiomas correspondientes, sino a las diversas culturas y mentalidades. Estas traducciones corresponden a las iglesias locales, es decir, a los obispos de cada lugar y, después, a los catequistas, los educadores, etc., para que transmitan los contenidos de la fe acercándolos a quienes de ellos dependen. El CEC se planteaba así, como bien se ha expresado, P. Rodríguez, en el nivel de una inculturación general o universal, que requería después mediaciones para los diversos lugares, edades, etc. Por último,
explicaba el Papa Ratzinger en esa misma ocasión cómo es el CEC, su sencilla estructura, que recoge la experiencia de siglos en sus 4 partes, lo que creemos, cómo celebramos los misterios cristianos, cómo obtenemos la vida en Jesucristo, cómo debemos orar. Aunque como todo producto humano puede mejorarse, entendía que, se trata de un gran libro, un testimonio de la unidad en la diversidad. Y hacía una comparación bien gráfica: a partir de muchas voces pudo formarse un coro común, porque teníamos la partitura común de la fe, que, desde los apóstoles, la Iglesia ha transmitido a través de los siglos. B. Una interpelación especial a los jóvenes, proseguía Benedicto XVI, invitando especialmente a los jóvenes a conocer el CEC. Una novela policíaca es fascinante porque nos mete en el destino de otras personas, que podría ser también el nuestro. Pues bien, este libro es fascinante porque habla de nuestro propio destino y por ello nos afecta profundamente a cada uno. El catecismo, añadía, no regala los oídos. No hace la vida fácil, sino que exige una vida nueva. Os presenta el mensaje del Evangelio como la perla de gran valor, Mt 13, 46, por la que hay que dejarlo todo. Por eso os pido, estudiad el catecismo con pasión y constancia. Y aún insistía, dedicadle tiempo, ello. Estudiadlo en el silencio de vuestro cuarto, leedlo con un amigo, formad grupos y redes, intercambiad opiniones en Internet. De cualquier forma, mantid conversaciones acerca de la fe. Es posible que haya quien se pregunte por qué vale la pena estudiar los contenidos de la fe. Incluso puede haber quienes piensen que basta con tener un conocimiento superficial de la fe, que lo importante es la vida, o que hay que apresurarse para afrontar directamente los problemas actuales y estar abiertos a los grandes progresos de nuestro tiempo. Como adelantándose a esos argumentos, añadía el Benedicto XVI que es importante y necesario conocer la fe cristiana. No tiene desperdicio su consejo, desgranado en este párrafo. Tenéis que saber qué es lo que creéis, tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente arraigados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión. Necesitáis la ayuda divina para que vuestra fe no se seque como una gota de rocío bajo el sol, si no queréis sucumbir a las seducciones del consumismo, si vuestro amor no quiere ahogarse en la pornografía, si no queréis traicionar a los débiles ni dejar tiradas a las víctimas. No oculta el ahora Papa Emérito la presencia del pecado también en el AINTIRIE y en el corazón de la Iglesia. Sin embargo, aconsejaba a los jóvenes con claridad. No lo toméis como pretexto para huir del rostro de Dios. Vosotros mismos sois el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Introducid el fuego nuevo y lleno de energía de vuestro amor en la Iglesia, por más que algunas personas hayan desfigurado su rostro. En la actividad, no seáis negligentes, en el espíritu, manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor, RM 12,11. Y concluía sin disminuir la intensidad de su apelación, al contrario, situando a los jóvenes ante la llamada divina que provoca su responsabilidad personal. Cuando Israel estaba en el momento más bajo de su historia, Dios no llamó en su auxilio a los grandes y apreciados, sino a un jovencito llamado Jeremías. Jeremías se vio superado por la tarea y, Señor, Dios mío. Mira que no sé hablar, que solo soy un niño, Yeiar 1,6. Pero Dios no cambió de idea, no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo yo te ordene, Ibid, 1,7. 1.3. Regla para la enseñanza de la fe e instrumento al servicio de la comunión eclesial. Volvamos años atrás, a la elaboración del CEC. Una vez concluida su redacción, San Juan Pablo II lo hizo suyo en 1992, como obispo de Roma y cabeza del colegio episcopal. Lo declaró como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial, Canst. Fidei Depositum. Más adelante, en 2005, al presentar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, Benedicto XVI señalaba que el CEC es el modelo que hay que contemplar incesantemente para encontrar la exposición armoniosa y auténtica de la fe y de la moral católica, así como el punto de referencia que debe estimular el anuncio de la fe y la elaboración de los catecismos locales. El mismo Papa Ratzinger consideraba, en la convocatoria del Año de la Fe,
que el CEC es una ayuda preciosa e indispensable para el conocimiento sistemático de la fe. En efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus 2000 años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, de los maestros de teología a los santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una persona que vive en la Iglesia, Carta Porta Fidei, N11. Ya siendo Papa Francisco, en la encíclica Lumen Fidei, 2013, sobre la fe, escribe que el catecismo es, instrumento fundamental para aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, todo lo que ella es, todo lo que cree, N46, cf. Dei Verbum, 8. Durante el año de la fe, en la Jornada Mundial de los Catequistas a quienes el leímos despertadores de la memoria de Dios en el corazón de los cristianos, Francisco alude al CEC diciendo, el mismo catecismo, que es sino memoria de Dios, memoria de su actuar en la historia, de su haberse hecho cercano a nosotros en Cristo, presente en su palabra, en los sacramentos, en su Iglesia, en su amor. Homilía 29 de septiembre de 2013. Finalmente, en junio de 2017, el Papa Francisco presentó en el Osservatore Romano una nueva edición del CEC, considerándolo un instrumento de mediación, con el cual promover y apoyar a las iglesias locales en todo el mundo en su labor de evangelización como instrumento eficaz para la formación especialmente de los sacerdotes y catequistas. Sus palabras terminan deseando que el CEC pueda ser conocido y utilizado para valorar al máximo el gran patrimonio de la fe de estos 2000 años de nuestra historia. 1.4. La autoría del CEC y su valor doctrinal. Los párrafos anteriores pueden ayudar a responder dos preguntas: ¿quién es el autor del Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué valor doctrinal tiene este texto? Para responder a la primera, sobre el autor, convendría ante todo recordar que no es un libro escrito por eruditos o especialistas, sino por pastores a partir de su experiencia de la Iglesia y el mundo, como anuncio del Evangelio y, por tanto, en el ejercicio de su función profética, de testimonio y enseñanza de la fe. Como ya hemos señalado, por encargo del Papa y del Colegio Episcopal, hubo una comisión responsable y un equipo de redacción, y el proyecto revisado fue examinado por un número elevado de obispos de todo el mundo. De modo que, este libro presenta un acontecimiento de la colegialidad de los obispos y en él nos habla la voz de la Iglesia Universal en toda su plenitud como la voz de muchas aguas, J. Ratzinger. Dicho brevemente, el autor del catecismo es la Iglesia Católica a través de su jerarquía, su magisterio. B. Y con ello se comienza a responder a la segunda respuesta, sobre la autoridad o el valor doctrinal del catecismo. Como sucede con el Código de Derecho Canónico, el catecismo es una obra colegial, jurídicamente considerado es de derecho pontificio, es decir, ha sido entregado a la cristiandad por el Santo Padre en virtud de la potestad magisterial que le es propia, J. Ratzinger. Con el catecismo, el Papa ejerce su autoridad juntamente con los obispos, llevando el testimonio común a su validez concreta y pública. Cuando se preguntaba por el valor doctrinal del CEC, respondía el cardenal Ratzinger con las ya citadas palabras de Juan Pablo II en la Constitución Apostolica Fidei Depositum, que 30 años después de la apertura del Concilio Vaticano II promulgaba el catecismo, afirmando, lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Y añadía el cardenal alemán. Las enseñanzas particulares que el catecismo expone no reciben ninguna otra autoridad que la que ya poseen. Es importante el catecismo como totalidad, transmite lo que es enseñanza de la Iglesia, quien lo rechaza en su totalidad, se separa indudablemente de la fe y de la doctrina de la Iglesia. C. Respecto al compendio, señaló ya como Papa Benedicto XVI, el compendio, que ahora presento a la Iglesia Universal, es AIMI síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene, de modo conciso, todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, 28 de junio de 2005. El compendio del CEC se escribió, en orden a un mayor aprovechamiento de los valores del catecismo y para responder a la petición del Congreso Internacional de 2002, Introducción al Compendio, N2.
El compendio no es una obra autónoma ni pretende de ningún modo sustituir al catecismo de la Iglesia Católica, más bien remite a él constantemente, tanto con la puntual indicación de los números de referencia como con el continuo llamamiento a su estructura, desarrollo y contenidos, y vid. N3. Sus características principales: estrecha dependencia del CEC, estilo dialogal en forma de preguntas y respuestas y uso de imágenes, le hacen idóneo para transmitir la fe. El compendio aspira a ser un ulterior instrumento para satisfacer tanto el hambre de verdad de los fieles de toda edad y condición, como la necesidad de todos aquellos que, sin serlo, tienen sed de verdad y de justicia, y vid. N6, y, por tanto, un estímulo para el uso del CEC, un don de Dios a su Iglesia y un nuevo impulso a la evangelización y a la caquesis. Benedicto XVI, presentación, 28 de junio de 2005. Conviene, por tanto, distinguir entre el CEC o su compendio y otros catecismos locales, algunos de los cuales pueden ser elaborados o promovidos por la jerarquía u obras de síntesis, que autores particulares puedan elaborar y que deben tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Por lo demás, como también señalaba el cardenal Ratzinger, ningún catecismo es definitivo ni perfecto, en el sentido de que siempre puede mejorarse en algunos aspectos. Es lógico que haya, en cualquier exposición de la fe, aspectos más o menos logrados y que conecten más o menos con la propia sensibilidad, por eso puede hablarse de aportaciones o de luces que un catecismo puede haber encendido, a la hora de explicar la fe o la vida cristiana, y también de límites o expresiones menos logradas o mejorables. Partitura común para interpretar la fe cristiana, instrumento fundamental para la comunicación de la misma fe, memoria viva del amor de Dios, herramienta eficaz para la formación cristiana en manos de los educadores católicos, referencia autorizada para la enseñanza doctrinal de la Iglesia. Eso está siendo, y está llamado a serlo mucho más, el CEC, que forma una sola cosa con su compendio. 2. En la nueva evangelización. Los catecismos han tenido un papel importante como instrumentos para la educación en la fe, al servicio de la tradición viva de la Iglesia. El CEC y su compendio surgen en el contexto actual de la globalización. 20. Bajo la guía de San Juan Pablo II y Benedicto XVI se ha planteado la necesidad de una nueva evangelización, para ayudar a redescubrir la fe a los que no la viven plenamente. Esta necesidad nos está llevando a revalorizar el CEC como el gran instrumento que surge del Concilio Vaticano II. Este catecismo puede bien considerarse como el catecismo del Concilio Vaticano II, aunque no se llame así oficialmente, ni fuera pedido por el concilio, como sucedió en cambio con el catecismo romano respecto del Concilio de Trento. Y esto por 3 motivos: se sitúa al servicio del concilio por mediación del Sínodo, 1985, que lo conmemoraba, es fiel a los contenidos del mismo concilio, y se inscribe entre los documentos de aplicación y correcta interpretación del Vaticano II. De esta manera el catecismo sirve a la fe que ha de hacerse vida y cultura, pues solo se transmite la fe que se vive. En definitiva, el catecismo y su compendio se perfilan como referencias esenciales en la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Esto se reconoce en la carta por la que se instituye el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Ubicunque et Semper, 2010, al señalar que el CEC es una formulación esencial y completa del contenido de la fe para los hombres de nuestro tiempo. 2.1. Los catecismos en la tradición educativa de la fe. La fe cristiana puede sintetizarse en las palabras de Jesús cuando envía a sus apóstoles: id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Mt 28,19 a 20. Esa es la fe que, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, predicaron los apóstoles. Es la fe que explican los evangelios, de forma narrativa, para diversos destinatarios. Es la fe que vivieron y rezaron los primeros cristianos, individualmente y en la liturgia de la Iglesia, y la transmitieron a sus amigos, parientes y conocidos, con ocasión de sus relaciones sociales y sus viajes. Ese núcleo primero de la fe cristiana, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, se desplegó, en los primeros siglos a través de fórmulas de FE, CF. CEC 170,186, 249, etc. Las más importantes son los símbolos de la FE o credos, como el llamado símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla, que seguimos rezando en la misa.
Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, cf. RM 10,9, 1CO 15,3 a 5. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente, creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. El símbolo de la fe es, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Es la recopilación de las principales verdades de la fe, CEC 186 a 188. Muy pronto, sobre todo en la época de los padres de la Iglesia, se elaboran textos catequéticos de ayuda para transmitir la fe. Más adelante, para explicar la fe a los niños ya bautizados desde su primera infancia por sus padres cristianos, nacen los catecismos propiamente dichos. Puede decirse que sus contenidos eran, según un orden variado, los 4 elementos o pilares de la vida cristiana, el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Los catecismos explicaban la doctrina cristiana de acuerdo con lo que parecía necesario en cada época. Por ejemplo, se subrayaban determinados aspectos para contrarrestar algunos errores. Con ocasión de la evangelización en el Nuevo Mundo, los misioneros elaboraron catecismos que pudieran servir para transmitir la fe a los indígenas. De la misma época data la clasificación en 2 niveles, catecismo mayor y menor, este último dedicado a la educación más elemental o a la educación para los niños. Haciendo un paréntesis señalemos que la catequesis, como se ha entendido desde los primeros cristianos, no se reducía a la educación cristiana de los niños, sino que siempre la Iglesia ha previsto una formación inicial y también permanente de los adultos, todo bajo el marco de la catequesis. Solo en los últimos siglos la catequesis viene identificándose con la formación de los niños. Importa tener en cuenta esto porque siempre que hablemos aquí de catequesis nos referimos a la educación en la fe que requieren todos los cristianos, en todas sus edades y circunstancias. Hasta el catecismo de la Iglesia Católica actual, el catecismo mayor más importante fue el llamado Catecismo Romano de San Pío V, Catecismo de Trento o Catecismo para párrocos, mandado elaborar por el mismo concilio. El Concilio de Trento dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos, de él nació el Catecismo Romano que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, promovió, gracias a santos obispos y teólogos como S. Pedro Canisio, S. Carlos Borromeo, S. Toribio de Mogrovejo, S. Roberto Bellarmino, la publicación de numerosos catecismos. CEC 9. Después vinieron algunos catecismos llamados, postridentinos, los de Bellarmino, Ripalda y Astete, elaborados para niños o jóvenes, que ayudaron a formar a muchos cristianos, aunque perdieron la fuerza que el catecismo romano había imprimido a la catequesis. Luego los catecismos se fueron, intelectualizando, y dependieron excesivamente de las polémicas del momento. Por eso la jerarquía de la Iglesia tomó en su mano el impulso de la catequesis. Particularmente San Pío X impulsó la catequesis con su encíclica Acer Bonimis, 1905, y su Catecismo Mayor, 1913. Por distintos motivos en los últimos siglos venía creciendo la necesidad de defender la unidad de la fe, primero por la separación de los protestantes, y luego por la Ilustración y el racionalismo. En el Concilio Vaticano I se pidió un catecismo menor o pequeño, parvocatecismo, para toda la Iglesia, pero no se llevó a cabo, quizá por la conciencia de que la unidad de la fe no debe mantenerse a costa de la diversidad de las culturas, siendo así que un catecismo menor debe estar contextualizado para una determinada región o país. En los tiempos del Vaticano y la catequesis se centraba en la memorización de preguntas y respuestas del pequeño catecismo, seguida de explicación y aplicación a la vida concreta. Desde finales del siglo XIX hasta el Vaticano II y en adelante se asistirá a una renovación catequética, con resultados desiguales. Sobre todo, en Alemania y Francia, se critica la manera con que solía realizarse hasta entonces. Desde la preocupación por el método, se pasó a acentuar el anuncio de la fe. Mientras tanto, otros ponían el énfasis en el cambio del contexto cultural, con atención prioritaria a las experiencias y condiciones de los destinatarios, y en diálogo con las ciencias humanas y sociales. Otros insistían en la referencia a la Biblia y la liturgia.
Lo cierto es que no se conseguía armonizar todos los aspectos. Y a la vez, muchos seguían con las tendencias anteriores, sobre todo el aprendizaje memorístico, con frecuencia en detrimento de otras importantes dimensiones de la catequesis. Mientras tanto, seguían planteándose de modo acuciante algunas preguntas, cómo transmitir la fe frenando el avance de la descristianización. Cómo fomentar la unidad de la fe en un mundo diversificado culturalmente. Cómo integrar, en la formación de los cristianos, las nuevas perspectivas teológicas y metodológicas, no claramente compatibles. Inesperadamente, a principios de 1959 Juan XXIII anuncia la convocatoria de un nuevo concilio. El Concilio Vaticano II, que Pablo VI llamó, el Gran Catecismo de nuestro tiempo, no dispuso la elaboración de un catecismo universal, sino que decidió impulsar la educación en la fe dando orientaciones para la tarea catequética. Quiso que se hiciera un directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, que sería el Directorio Catequístico General, 19712 a edición renovada en 1997, Directorio General para la Caquesis. La inculturación concreta de la caquesis se dejaba para las iglesias locales, las conferencias episcopales, los catecismos regionales y otros subsidios adaptados a las distintas edades y a otras circunstancias. Este primer fruto del concilio se prolongó especialmente con dos sínodos a los que siguieron las correspondientes exhortaciones, la Evangelii Nuntiandi, 1974, sobre la evangelización en nuestro tiempo, que entendía la evangelización en un sentido amplio como un proceso equivalente a toda la misión de la Iglesia, y la Catechesi Tradendae, 1979, sobre la caquesis como elemento de la evangelización. La catequesis se define ahí como, educación de la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana, N18. En el Sínodo Extraordinario de 1985, convocado para celebrar el 20º aniversario del Concilio Vaticano II, como ya dijimos, se pidió un catecismo universal para toda la Iglesia. Juan Pablo II hizo suya esa petición y encargó su elaboración a una comisión presidida por el cardenal Ratzinger. Así se recoge en el mismo texto. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países, Sínodo de los Obispos de 1985, Relación Final y IBA 4, CEC 11. 2.2. El CEC en un mundo globalizado. El CEC vio la luz en 1992, en un momento en que se hablaba de globalización, rápida en la economía y en la comunicación, pero fragmentaria y tardía en lo cultural. Pasados 25 años, somos más conscientes de los problemas que todo ello comporta. La globalización sigue avanzando desde el punto de vista tecnológico. Se impone la cultura de la imagen, como vehículo transmisor de ideas y de certezas. La imagen es capaz de percibir, explorar y comunicar la realidad con nuevas perspectivas. Estos nuevos lenguajes se perfilan idóneos para la transmisión de la fe e incluso para enriquecer la metodología teológica. La nueva cultura presenta luces y sombras que las ciencias humanas y sociales están poniendo de relieve, y que se han hecho evidentes también en forma de crisis económicas, que tienen un trasfondo antropológico. Se aspira al diálogo respetuoso y a la comunión entre los grupos humanos, aunque no siempre se logra, sobre todo por la difusión del relativismo y el individualismo. Ha habido un fuerte movimiento migratorio hacia los países occidentales, que presenta movimientos de retroceso según las crisis económicas y políticas. Entretanto, el debate cultural sigue siendo escaso. Y a todo esto se ha sumado lo que Benedicto XVI ha llamado la emergencia, urgencia, educativa, Carta a la Diócesis de Roma, 21 de enero de 2008. Tales son algunas pinceladas sobre el marco de un necesario diálogo intercultural. Y para este diálogo, importante también dentro de la Iglesia, hace falta, como señalaba el cardenal Ratzinger, un lenguaje común, capaz de respetar las legítimas diversidades en el modo de percibir, vivir y comunicar la fe cristiana. 2.3. La nueva evangelización,
ayudar a redescubrir la fe. La fe que hemos de transmitir en la nueva evangelización es a la vez asentimiento a Cristo y despliegue de contenidos. La fe tiene consecuencias para la inteligencia y para la vida cristiana, que es vida de fe. Se extiende comunicándose y decrece si no se comparte. Es profundamente personal, de modo que sitúa a cada uno ante una aventura irrepetible, que se deriva del encuentro íntimo con Cristo, y se vive en el nosotros de su cuerpo, que es la Iglesia. No resiste ser encerrada en el ámbito privado, sino que posee también una dimensión pública y sodal. No se compagina con el individualismo, cerrado en el yo, sino que conduce a entregarse sinceramente en servicio de los demás, especialmente de los pobres y los necesitados. La fe debe, en nosotros, abrirse a la razón y a la ciencia, y con ellas, puede construir puentes entre las culturas, en la medida en que razón y ciencia se abran a la trascendencia del espíritu humano, pues, como decía Juan Pablo II ante las Nations Unidas en 1995, en lo más profundo de cada cultura se encuentra su acercamiento al misterio de Dios. La fe mueve las montañas del egoísmo e impulsa profundas transformaciones de la historia, normalmente de modo discreto y silencioso, por medio de la vida fiel de los cristianos. Por otro lado, a causa de los límites y el carácter dinámico de la libertad humana, capaz de esclavizarse a sí misma, la fe no encuentra siempre la respuesta que pide. Hoy estamos llamados a redescubrir la fe en todas sus dimensiones, pues la fe pide ser vivida, conocida y comunicada. La fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, 1 John 4,16. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último, en el Lumen Fidei, 15. 2.4. 1. Catecismo, para hacerlo vida y cultura. En definitiva, la fe está para hacerse vida. Y al servicio de esa fe viva se nos ofrece el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica nos ha sido entregado como el instrumento para una doble acción, contiene los conceptos fundamentales de la fe y al mismo tiempo indica la pedagogía de su transmisión. La finalidad es hacer vivir en cada creyente la fe en su integridad, que es ofrecida como contenido de verdad y como adhesión a ella. La fe es esencialmente un don de Dios que provoca el abandono de sí al Señor Jesús. Así, la adhesión al contenido de la fe se transforma en actitud, decisión de seguir a Jesús y de conformar la propia vida a la suya, sínodo sobre la nueva evangelización, documento de trabajo, N7. Al mismo tiempo, la fe cristiana contribuye al diálogo intercultural en la medida en que ella misma se hace cultura. Son célebres unas palabras de San Juan Pablo II, una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad, carta por la que se instituye el Consejo Pontificio de la Cultura, 1982. Esto significa que la fe ha de iluminar y vivificar las familias y las profesiones, los sistemas de pensamiento, las ciencias y las artes, el ocio y el deporte, también la actividad sociopolítica, en diversidad de opciones y en amable diálogo con los no creyentes, diálogo posible en la medida de la autenticidad y de la apertura de todos a la verdad. Pues bien, el CEC y su compendio son referencia y garantía para poder llevar a cabo ese diálogo, desde la fe vivida e iluminada por el Evangelio, en nuestro mundo de dimensión universal y globalizado. Un diálogo que aúne la verdad y la caridad y la verdad. Y que ponga de manifiesto la belleza del misterio cristiano. Un diálogo que sirva para purificar la razón, también en la vida pública y política. Un diálogo que siempre es comprometedor para todas las partes, pues implica el esfuerzo por ser auténticos para dejarse mejorar por Dios al servicio de todos. En el videomensaje que Benedicto XVI envió a París para la velada conclusiva del Atrio de los Gentiles, 25 de marzo de 2011, y que fue visto por miles de jóvenes ante la Catedral de Notre Dame, les invitaba a dialogar, los creyentes con los no creyentes y viceversa. Los no creyentes podían pedir a los creyentes que les demostraran la coherencia de su religión mediante la coherencia de su vida. Los creyentes podían animar a no los creyentes a descubrir el tesoro de la fe, que vivifica e ilumina la vida ordinaria y los grandes problemas de la humanidad. También en medio de los ídolos de hoy la vida cristiana es una luz y una fuerza amorosa capaz de transformar el ambiente, comenzando por la vida de cada uno. Sin duda que para ello se requieren mediadores dispuestos a estudiar el catecismo y hacerlo,
tema, de su oración. Así podrán vivirlo y explicarlo a otros, de manera que pueda informar los comportamientos y las costumbres de las personas, contribuyendo desde dentro de ellas a liberar las semillas, de verdad, de belleza y de bien, latentes en las culturas. Mediadores también para dialogar sobre la fe, con referencia a este catecismo del tercer milenio, por los nuevos cauces de transmisión de ideas y conocimientos, blogs, webs, redes sociales. Con estas palabras concluía Juan Pablo II la promulgación del CEC en 1992. Al terminar este documento que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, pido a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo encamado y Madre de la Iglesia, que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequético de la Iglesia entera a todos los niveles, en este tiempo en que la Iglesia está llamada a un nuevo esfuerzo de evangelización. Que la luz de la verdadera fe libre a la humanidad de la ignorancia y de la esclavitud del pecado para conducirla a la única libertad digna de este nombre, cf. N8,32 la de la vida en Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo, aquí y en el reino de los cielos, en la plenitud de la bienaventuranza de la visión de Dios cara a cara, cf 1 CO 13,12, 2 CO 5,6 a 8, Canstape. Fidei Depositum, N5. Ejercicio 1. Vocabulario. Identifica el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas. Catecismo, fórmulas de fe, inculturación general o universal, símbolos de la fe, catecismos locales, obras de síntesis, catequesis. Catecismo del Concilio Vaticano II, catecismos postridentinos, Constitución Apostólica Fidei Deposi, catecismo mayor y menor, Tam Sínodo Extraordinario de 1985. Ejercicio 2. Guía de estudio. Contesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué significa la palabra catecismo en el título del CEC? 2. ¿Por qué el CEC es como una partitura para interpretar la fe? 3. ¿Qué utilidad tiene en relación con la comunión eclesial y con la formación de los cristianos? 4. ¿Qué autoridad y valor doctrinal posee el CEC? 5. ¿Cómo se inserta en la tradición de los catecismos? 6. ¿Cómo situar el CEC en el marco actual de la globalización? 7. ¿Cuál es su papel en el diálogo intercultural? Ejercicio 3. Comentario de texto. Lee los siguientes textos y haz un comentario personal utilizando los contenidos aprendidos. Cada vez que en la catequesis se estima poder prescindir más o menos de la fe de la Iglesia, por poco que ello sea, bajo el pretexto de recoger en la Escritura un conocimiento más directo y más preciso, entramos en el terreno de la abstracción. Entonces, en efecto, ya no se piensa, ni se vive, ni se habla en función de una certeza que sobrepasa las posibilidades de mi yo individual y que se funda sobre una memoria anclada en las bases de la fe y que deriva de ella, ya no se habla en virtud de una potencia, Vollmacht, que sobrepasa los poderes del individuo, sino que uno se sumerge, por el contrario, en aquella otra especie de fe que no es más que una opinión, más o menos fundada, acerca de lo desconocido. En tales condiciones, la catequesis se reduce a no ser más que una teoría al lado de otras, un poder, connen, junto a otros, y ya no puede ser aprehensión y recepción de la vida verdadera, es decir, de la vida eterna. No es, pues, de extrañar que en la catequesis moderna apenas si encuentra sitio la vida eterna, y que la cuestión de la muerte solo sea tocada, la mayoría de las veces, a propósito de qué se puede hacer para diferirla o para que suceda con el menor sufrimiento posible. En la catequesis las fuentes históricas deben ser estudiadas en conexión con la fuente en sentido estricto, a saber, Dios que actúa en Cristo. Esta fuente no es accesible de otro modo que en el organismo viviente que ella ha creado y que ella mantiene vivo. En este organismo, los libros de la Escritura y las declaraciones de la Iglesia que explican la fe, no son testimonios muertos de acontecimientos pasados, sino elementos portadores de una vida comunitaria. Aquí, siempre han estado en el presente y, a la vez, abriendo las fronteras hacia el futuro, puesto que nos conducen hacia aquel que tiene el tiempo en su mano, hacen también permeables las fronteras del tiempo. Pasado y futuro se encuentran en el hoy de la fe. Hoy día comprobamos que únicamente el contexto de la tradición eclesial pone al catequista en condiciones de referirse a toda la Biblia y a la verdadera Biblia. Vemos hoy día que solo en el contexto de la fe comunitaria de la Iglesia se puede tomar la Biblia al pie de la letra y creer lo que ella dice como realidad, como acontecimientos de este mundo nuestro y como historia, Geschichte.
Esta circunstancia legitima la interpretación dogmática de la Biblia incluso desde un punto de vista histórico. El lugar hermenéutico constituido por la Iglesia es el único que puede hacer afirmar los escritos de la Biblia como escritura santa y que puede hacer admitir las propias declaraciones de la Iglesia como verdaderas y llenas de sentido. Habrá siempre, sin embargo, una cierta tensión entre los problemas nuevos de la historia y la continuidad de la fe. Pero, al mismo tiempo, nos queda en claro que la fe tradicional no es el enemigo, sino más bien el garante de una fidelidad a la Biblia que esté conforme con los métodos de la historia. J. Ratzinger, Transmisión de la Fe y Fuentes de la Fe, en Scripta Theologica, 15, 1983, 9-30, pp 21-27. El 25º aniversario de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con la que San Juan Pablo II promulgaba el Catecismo de la Iglesia Católica, a los 30 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, es una oportunidad significativa para comprobar el camino realizado en este tiempo. San Juan XXIII deseó y quiso el concilio no en primera instancia para condenar los errores, sino sobre todo para permitir que la Iglesia llegase finalmente a presentar con un lenguaje renovado la belleza de su fe en Jesucristo. Es necesario, afirmaba el Papa en su discurso de apertura, que la Iglesia no sea parte del sagrado patrimonio de las verdades recibidas por los padres, pero al mismo tiempo debe mirar también al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida que han abierto nuevas sendas al apostolado católico. 11 de octubre de 1962. Nuestro deber continuo, vea el pontífice, no es solo proteger este tesoro precioso, como si nos preocupásemos únicamente de la antigüedad, sino dedicarnos con firme voluntad y sin temor a la labor que nuestra edad exige, prosiguiendo así el camino que la Iglesia realiza desde hace casi 20 siglos, y vid. Proteger y proseguir es lo que compete a la Iglesia por su misma naturaleza, para que la verdad impresa en el anuncio del Evangelio por parte de Jesús pueda llegar con su plenitud hasta el fin de los siglos. Es esta la gracia que se concedió al pueblo de Dios, pero es igualmente una tarea y una misión de la que somos responsables, para anunciar de modo nuevo y más completo el Evangelio de siempre a nuestros contemporáneos. Con la alegría que proviene de la esperanza cristiana, y provistos de la medicina de la misericordia, y vid. Nos acercamos por tanto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo para permitir que descubran la inagotable riqueza que encierra la persona de Jesucristo. Al presentar el Catecismo de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II sostenía que éste debe tener en cuenta las aclaraciones de la doctrina que en el curso de los tiempos el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia. Es necesario además que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no habían surgido. Canstape. Fidei Depositum. 3. Este catecismo, por eso, constituye un instrumento importante no solo porque presenta a los creyentes la enseñanza de siempre de modo que aumente la comprensión de la fe, sino también y sobre todo porque pretende acercar a nuestros contemporáneos, con sus nuevas y diversas problemáticas, a la Iglesia, comprometida en presentar la fe como la respuesta significativa a la existencia humana en este particular momento histórico. No es suficiente, pues, encontrar un lenguaje nuevo para decir la fe de siempre, es necesario y urgente que, ante los nuevos desafíos y perspectivas que se abren para la humanidad, la Iglesia pueda expresar las novedades del Evangelio de Cristo que, aunque estén en la palabra de Dios, aún no han salido a la luz. Es ese tesoro de cosas antiguas y nuevas del que hablaba Jesús, cuando invitaba a sus discípulos a enseñar lo nuevo que él traía sin descuidar lo antiguo. Siefar. Mt 13,52. El evangelista Juan ofrece una de las páginas más bellas de su Evangelio cuando recoge la llamada oración sacerdotal de Jesús. Antes de afrontar la pasión y la muerte, se dirige al Padre manifestando su obediencia para cumplir la misión que se le había confiado. Sus palabras son un himno al amor y contienen también la petición que los discípulos sean preservados y protegidos. Siefar. Yin 17,12-15. Al mismo tiempo, Jesús reza por cuantos en el futuro creerán en él gracias a la predicación de sus discípulos, para que también sean recogidos y conservados en la unidad. Siefar. Yin 17,20-23. En la expresión, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel al que has enviado, Jesucristo. Yin 17,3, se toca el culmen de la misión de Jesús. Conocer a Dios, como bien sabemos, no es en primer lugar un ejercicio teórico de la razón humana, sino un deseo inextinguible impreso en el corazón de toda persona. Es el conocimiento que proviene del amor,
porque se ha encontrado al Hijo de Dios en nuestro camino, CFR. Encíclica Lumen Fidei, 28. Jesús de Nazaret camina con nosotros para introducirnos con su palabra y sus signos en el misterio profundo del amor del Padre. Ese conocimiento se hace fuerte, día a día, desde la certeza de la fe de sentirse amados, y por eso metidos en un plan lleno de sentido. Quien ama quiere conocer más a la persona amada para descubrir la riqueza que esconde en sí y que cada día surge como una realidad siempre nueva. Por este motivo, nuestro catecismo se pone a la luz del amor como una experiencia de conocimiento, de confianza y de abandono en el misterio. El catecismo de la Iglesia Católica, al delinear los puntos estructurales de la propia composición, retoma un texto del Catecismo Romano, lo hace suyo, proponiéndolo como clave de lectura y de aplicación. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Catecismo de la Iglesia Católica, N25. Francisco, discurso con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.